Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y lo que hacemos es crear una biografía, una cronología de su vida basándonos en los hechos que tenemos. Como siempre solemos elegir un personaje ya sea de cine, películas, series de televisión, de novela, cualquier personaje de literatura, de cómic o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Robert Landon. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. El profesor Robert Landon es un personaje ficticio creado por el autor Dan Brown para su serie de libros Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, Inferno e Origen. Es profesor de la Universidad de Harvard, pues, más concretamente de Iconología Religiosa y Simbología, que este campo de estudios está relacionada con los símbolos históricos y que sobre todo de la antigüedad. En el cine, el personaje es interpretado por Tom Hanks en la película El Código Da Vinci, en Ángeles y Demonios y en la película Inferno. Bien, el escritor creó el personaje como un hombre que está muy metido en sí mismo y dice, según los libros, que nació el 22 de diciembre de 1964 en Exeter, New Hampshire. Y además asistió a la misma escuela que hizo el autor, donde cursó estudios Dan Brown, en la Phillips Exeter Academy. Inicialmente se dice en los libros que Landon es un académico exitoso basado en un profesor que él tuvo en la Universidad de Drexel llamado John Landon, y que es conocido por la creación y descubrimiento de los ambigramas. Bien, un ejemplo de ambigrama apareció en la portada de la primera edición de la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Y a lo largo de la novela también fueron diseñados por Landon. Son unos tipos de jeroglíficos de los que le gusta estudiar a este profesor. En la página de agradecimiento de los libros, Brown llama a Landon uno de los artistas más ingeniosos y dotados vivo. Además, también creó el logotipo del ficticio banco de depósitos de Zurich que aparece en la película del Código Da Vinci. Bien, un poco lo que es la historia del propio personaje. Como les he dicho, Robert Landon nació en Exeter, New Hampshire, en Estados Unidos, y es descrito como una mezcla de personaje introvertido, pero que cuando se mete en la acción es bastante resolutivo. Bien, su atuendo estándar suele ser un cuello alto, una chaqueta Harris Tweed y unos mocasines que él usa en todos los casos, desde conferencias hasta eventos sociales. Bien, uno de sus accesorios es un reloj de Mickey Mouse, que es un regalo de sus padres en su 9º cumpleaños, y conduce un SAT 900S automático. Bien, Landon fue buceador en la Academia Phillips Exeter y jugó al waterpolo en la Universidad de Princeton. Sufre de claustrofobia, ya que cayó en un pozo cuando tenía 7 años de edad. Además, su padre murió cuando él tenía 12 años y su nuevo mentor y figura paterna se convirtió el secretario de la institución, o mejor dicho, del Instituto Smithsonian, Peter Solomon. Es conocido mundialmente por tener una mente brillante de resolución de problemas y le consideran un genio. Tiene memoria fotográfica. Y como profesor de la Universidad de Harvard, pues enseña iconología religiosa y el campo ficticio de la simbología.
Uno de sus hobbies es el nadar y hacer 50 largos al día en una piscina. Es como un ritual nada más levantarse, y lo suele hacer en las instalaciones deportivas de la Universidad de Harvard. También se menciona que él creció como católico, pero que nunca va a entender a Dios. Y además en los libros también hablan como que la fe es un don que aún tiene que recibir. Bien, cronológicamente en los libros, empezamos por Ángeles y Demonios, la historia narra lo siguiente. Robert Landon es llamado a CERN, sede en Suiza, para encontrar simbologías religiosas debido a la muerte de un conocido físico, Leonardo Vetra, perteneciente al SER, y que además parte de eso es un sacerdote católico que ha sido marcado con el símbolo Illuminati. Cuando comienza a investigar el asesinato, su obsesión por la historia del sujeto entra en juego. Y además después se une a la investigación Victoria Vetra, que es la hija adoptiva de Leonardo. Empiezan a viajar por el Vaticano para desbloquear el misterio de los Illuminati, que como saben es una sociedad secreta, en este caso anticatólica, y que se ha infiltrado en muchas instituciones globales, políticas, económicas y religiosas. Landon y Vetra resolverán el misterio de los Illuminati siguiendo el camino de la iluminación, y al hacerlo podrán explicar también las desapariciones más tarde de 4 cardenales durante un cónclave papal. Al final de la novela, Landon terminará teniendo una relación con Victoria Vetra y sería un poco como el final de la novela. Bien, después vendrían los hechos acaecidos pues en los años 2000, los que narra el Código Da Vinci, que más en concreto serían el año 2003. Robert Landon está en París para dar una conferencia sobre su trabajo de simbología y había concertado una reunión con el conservador del Museo del Louvre, Jacques Chenier, y se sorprende cuando la policía francesa aparece en la puerta de la habitación donde él está. Le informan que Chenier ha sido asesinado y que necesitan ayuda inmediata en el Louvre para ayudar a resolver el crimen. En este momento Landon desconoce que él es el principal sospechoso del asesinato y ha sido citado a la escena del crimen para que la policía pueda conseguir una confesión. Mientras está en el Louvre se encuentra con Sofía Neveu, una joven criptógrafa de la policía judicial francesa. Cuando Landon y Sophie tienen la oportunidad de hablar en privado, se entera de que Jacques Chenier era su abuelo. Y a partir de entonces empezarán a colaborar juntos para esclarecer este misterio. Bien, al final de la novela, Landon descubre el misterio detrás de María Magdalena y el Santo Grial, también llamado Sangreal. También parece caer en el amor con Sophie Neveu y casarse con ella al final del libro. Bien, luego nos vendría la historia que ocurre en El símbolo perdido. Bien, aquí Robert Landon tendrá una aventura con, digamos, toda la asociación de los masones que está digamos que le han hecho una pequeña trampa para que visite Washington DC y estarán detrás de él hasta que consigan lo que ellos quieren. Robert Landon pasará 12 horas corriendo a través de los monumentos y edificios de los antepasados. Detrás de 9 puertas yacen secretos que prometen cambiar la forma de ver la ciencia y la política, que ahora están amenazados por un ex amigo de Robert Landon, Zachary Solomon, y que narrarán otra aventura donde tendrá mucho que ver la criptografía y simbología. Bien, pasaríamos luego a lo que sucede en la novela Inferno. Landon se despierta en un hospital italiano sin memoria de los acontecimientos que lo llevaron a estar en Italia, y pronto se dará cuenta de que alguien está tratando de matarlo. Viajará desde Florencia a Venecia y a Estambul con la doctora Sienna Brooks para prevenir un ataque biológico mediante la búsqueda de un virus mortal que fue plantada
por un cliente y una consultoría que se llama el Consorcio. Tendrán que descifrar las pistas que están en cuadros de Botticelli, Vasari, Alighieri, y además seguir el libro de la Divina Comedia para poder, digamos, salvar al mundo. Bien, y finalmente el quinto libro de la serie, que es el que se llama Origen. Y básicamente Robert Landon llega al Museo Guggenheim de Bilbao para asistir a el anuncio del mayor descubrimiento que cambiará la ciencia para siempre. Bien, quien lo va a hacer el descubrimiento es un multimillonario llamado Kirsch, de unos 40 años de edad, y cuyas invenciones de alta tecnología y producciones audaces le han convertido en una reconocida figura mundial. Kirsch fue uno de los primeros estudiantes de Landon en las décadas anteriores y está a punto de revelar un avance sorprendente, uno que responderá a dos de las preguntas fundamentales de la existencia humana. A medida que comienza el evento, Landon y varios cientos de invitados se encuentran cautivados por una presentación completamente original, que ni el propio Landon podría creer cómo de controvertida va a llegar a ser. Pero la noche estalla repentinamente en el caos y precisamente el descubrimiento de Kirsch se tambalea y se cree que se puede perder para siempre. Bien, como siempre empezarán persecuciones. Landon se ve obligado en un intento desesperado para escapar de Bilbao y narrará toda una aventura que, como siempre, tendrá base en la criptografía, simbología, etcétera, y tendrá que descubrir pistas que finalmente traerán a ellos cara a cara con el sorprendente descubrimiento de Kirsch. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.